fortalecer el sistema de resistencia, un immune boosting smoothie. Y nos va a trabajar el siguiente ingrediente. Corda, bokushina, tabo mi hobotica. Ingrediente para nos smoothie nanta. Medio concombre, un lamunchi, su contenido de vitamina C, chia seeds, más o menos un cuchara, está rico de omega 3 essential fatty acids, importante también para promover nuestro sistema de resistencia, un bacoba, que está rico de potasio, un copi de almond milk, corda con no mestertin nada de suco de ye, mesterta unsweetened, un cucharita de nos collagen protein. Esa aquí está especial para soportar nos músculo y también nos tripa. Un copy de espinazi está rico de acer y también tiene hopi componente en manera vitamina C y también fibra en especial para nos digestión. Un cuarto de aguacate está hopi conocido pasó tin hopi fat kuta hopi healthy para soportar también nos sistema cognitivo. Ahora estamos preparando esta receta. Orda, hati de bokushina, bomi hobotica. Ahora está mixtura ingredientes junto para potenciar tu beneficio especialmente para el sistema de resistencia. Y si vos no es consistencia tadiki, entonces aceite te ayuda también para vos sentir más bien. Otra cosa que me gusta usa reusable straws, una importante sí para proteger nuestro ecosistema, especialmente la flora que nos tiene y la fauna que nos tiene de nos lama. Smoothie aquí porta también una opción más saludable para reemplazar el desayuno o también para reemplazar la comida dependiendo de qué vos quieres. Si vos quieres haya más nutriente y nutrition density, esta aquí está mi recomendación. Acorda, bokushina, tabo mi hobotica. El tip de agua está, si vos quieres reemplazar un huevo, vos podés reemplazar con chia seeds. 2 cucharadas de agua, mezcla 2 cucharadas de agua con 1 cucharada de chia. Y eso te ayuda también para vos poder reemplazar y usar el chia, mezcla de chia de turbo receta. Recuerda, chia está un fuente rico de omega 3 essential fatty acids, una alta importante para mantener salud de nuestro sistema cardiovascular y nuestro sistema nervioso. Otra cosa importante también, como quiero mencionar, tocante el chia, está especial también para vegans y vegetarians, que no te consumir huevo. Entonces aquí está una opción también para gente que no te consumir huevo o que tiene alguna alergia para huevo. Una recomendación especial está siempre cuánto suco vos comida tiene. Por tanto, vos no sabes cuánto suco un producto tiene. Pasó hopi viaja, tiene suco escondido.
En el caso de gente diabético, me te recomendar siempre wak bon el producto nan cubo sonanta compra en el supermercado. Wak el labels nan, cuántos gramos de suco cada producto tiene. Mi recomendación está siempre de wak para serving, no meter más de 5 gramos de suco. Si tiene más de 5 gramos de suco, el producto está tiene hopi suco y no está bueno para la salud. No está bueno para un gente diabético ni tampoco para un gente que está saludable. Suco no está un ingrediente o no tiene ningún contenido nutricional. Entonces mi recomendación siempre está de haya suco de manera natural. De fruta, de otro alimento que está denso de nutrición, mas no de suco y otro ingrediente que porta nocivo para la salud. Mi también siempre gente de wak también consumo de fruta. Porque hopi fruta tiene un contenido alto de glicemia o porta un high glycemic index. La recomendación está siempre consumir, purba de consumir es un putín menos suco, manera blueberries, strawberries, raspberries, cherries, peaches y green apple. Mi no te recomendar de comer fruta que tiene hopi suco o que tiene un high glycemic index, hopi viajan en pasimal. Por ejemplo, en el caso de mango, drive, oranges, nanta alto también de glycemic index. Purba de queda consumir fruta que tiene más antioxidante y menos suco de yen. Esa aquí está mi recomendación para gente diabético y también para gente que quiere consumir fruta que está más saludable y que tiene menos suco de yen. A mitad Johanna Stro. Si vos no quieres más información, vos no por en arriba Facebook y busca Johanna Stro y follow me para haya información tocante estilo de vida y también comimiento saludable.